la posibilidad de utilizar esta herramienta tan poderosa, a la Fundación de la Bolsa de Comercio, a Ana Clara y a Nico, que siempre están dándonos una mano a todas las organizaciones sociales, que formamos un grupo ya más de 90 organizaciones sociales, y en este caso, bueno, nos están apoyando ampliamente, hasta Nico con su trabajo, que anda por ahí, no lo alcanzo a ver. Muchísimas gracias, Nico, por quedarte a darnos una mano para llevar esto adelante. A los participantes, a todos y a todas los que se tomaron el tiempo para estar ahí, y fundamentalmente a las familias de la Fundación. Para quienes no nos conocen, la Fundación Emperador tiene como objeto principal estatutario mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias, y principalmente y particularmente a los denominados electrodependientes. Es por eso que, bueno, estamos trabajando juntos desde hace ya 2 años en esta especie de unidad de amor que se ha dado entre todas y todos los integrantes de la Fundación Emperador a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Es por eso que nos permitimos pensar y repensar conceptos, sumando miradas distintas, en este caso de la mano de la doctora Susana Ciruzzi, que, bueno, mi presentación es esta y mi agradecimiento por adelantado. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Te voy a desmutear para que puedas presentarte vos y te dejo para poder escucharte atentamente. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para mí un placer estar acá. Te agradezco, Fabián, a la Fundación Emperador esta oportunidad. Veo mucho, porque quiere decir que todavía no se han cansado de escucharme algunos, otros por ahí porque insisten en tratar de comprender lo que digo, y entonces por eso me vuelven a escuchar, pero no, en serio, muchísimas gracias. Y bueno, la idea, los que me conocen ya saben cuál es mi background profesional, saben, trabajo en el Hospital Garrahan, que soy un outsider del mundo de la salud, porque en realidad mi formación es como abogada penalista y luego como bioeticista, y bueno, la idea es un poco compartirles más que nada algunas cuestiones para provocar la reacción. Esto es para que discutamos entre nosotros y nos preguntemos cuál es el concepto de discapacidad y cómo nos enfrentamos nosotros a la discapacidad. Para los que no me conocen y saben que en las presentaciones académicas uno siempre tiene que referir la existencia de conflictos de interés, yo claramente los tengo. Yo soy una persona que sufre una discapacidad motora desde que nací, tengo síndrome de Charcot y ataxia de Friedrich, lo cual me ha llevado no solamente a preocuparme desde el punto de vista estrictamente profesional de la mirada de la discapacidad, sino aparte porque convivo con ella desde que nací y me ha planteado unos pocos desafíos, y me sigue planteando unos pocos desafíos. Así que muchas de las cosas que yo probablemente voy a compartir con ustedes, mi mirada es una mirada, obviamente trata de ser profesional, pero también va a tener ciertos pintitas subjetivas a la hora de presentarla. Yo por ahí, la idea sería hacer una exposición donde compartirles algunas de estas cuestiones, y después, por ahí a medida que voy hablando, si les parece a través del chat, o para después poder abrir a la conversación entre todos, si les parece mejor esa modalidad, para así podemos evitar la superposición y que cada uno tenga la posibilidad de expresarse. Así que no sé, Fabián, si estás de acuerdo con esa modalidad. Bien, bueno, voy a tratar de compartirles la pantalla. Ustedes me dirán si ven bien. ¿Ven todos? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Lo primero que uno tiende a señalar cuando habla de discapacidad es la necesidad de
remarcar un poquito qué entendemos por salud. Ustedes saben que los abogados, sobre todo, tenemos esta costumbre de discutir acerca de todo. Digamos, está en nuestra naturaleza, es parte de nuestra esencia, y hay toda una discusión acerca si debemos decir derecho de la salud o derecho a la salud. Y esta no es una discusión, aunque parezca, no es una discusión menor, porque existe sin duda un derecho individual y un derecho humano a la salud. El problema es que, no sé por qué, nos han hecho creer durante mucho tiempo, hasta que apareció la pandemia y nos dio el golpe, que existe un derecho a todo, existe un derecho de la salud para todo y para todos. Y esto no es verdad. O sea, no hay ningún derecho que se pueda ejercer en su totalidad cuando somos parte de una sociedad, porque ser parte de una sociedad implica necesariamente la convivencia. Y la convivencia, todos nosotros tenemos experiencia de convivencia, ya sea convivencia familiar, matrimonial, con los hermanos, en el trabajo, ¿sí? La convivencia implica la necesidad de articular los derechos e intereses. Si no, es imposible convivir. Si de repente queda una porción de torta y todos los que estamos presentes en ese lugar queremos esa única porción de torta para nosotros solos, no va a haber forma de compartir el ejercicio de, por ejemplo, el derecho a alimentarse de una rica torta. Entonces, ¿cómo podríamos articular en ese momento? Y bueno, partir la porción de torta que quede en cuántas personas somos presentes en ese momento, de manera que cada uno renuncie a una porción de su derecho para poder garantizar el ejercicio del derecho a todos. ¿Se entiende este concepto? Con la salud pasa exactamente lo mismo. No hay forma de que todos podamos acceder al mismo tiempo a todos los tratamientos médicos. No existe forma. Necesariamente esto que ha tomado ahora bastante apogeo con el tema de la pandemia, que es hablar de la justicia distributiva, es algo que necesariamente se tiene que hacer cuando hablamos del ejercicio del derecho a la salud. Sabemos que está regido por el concepto de la manta corta. Si yo quiero tapar la cabeza, destapo las patas, si se destapó las patas, y si cubro las patas, destapo la cabeza. La demanda es ilimitada, los recursos son limitados. Entonces, necesariamente cuando hablamos de derecho a la salud, tenemos que hablar de esta armonización al vivir en convivencia, de manera de que todos nosotros podamos tener garantizado una porción de nuestro derecho a la salud con los recursos existentes en el momento. El hecho de que se trate no solamente de un derecho individual, sino de un derecho humano, hace que el último responsable de garantizar el ejercicio del derecho a la salud sea cada uno de los estados. ¿Sí? Esta es una obligación que tienen todos los estados de poder garantizar el máximo estándar de vida posible, esto es importante también, para todos los ciudadanos, en una situación, ya vamos a ver, de igualdad y equidad. Es además un derecho social, y quizás nuevamente la pandemia nos ha puesto muy enfrente esta calidad de derecho social. En su momento, en el caso que más vemos claramente que es un derecho social es en el tema de la vacunación. Cuando hablamos de vacunar a la gente, a toda la población, o a una gran parte de la población, lo hacemos no solamente pensando en la protección individual del derecho a la salud, sino que con esa vacunación nosotros logramos una inmunidad de rebaño que permite también garantizar el derecho a la salud del cuerpo social. Con la pandemia, nuevamente esto ha quedado bastante claro. Y finalmente es una política pública, ¿sí? Todos los estados tienen que desarrollar una política pública para garantizar el derecho a la salud. Eso significa desde determinar cómo va a asignar los recursos sanitarios, a decidir qué prioridades va a asignar en cuanto a patologías a tratar en la salud de la población. Entonces, todo eso tiene que ver con un diseño de una política pública. En este sentido, el Estado es un poco como yo digo, el dueño de la pelota, ¿sí? Porque por un lado garantiza el derecho a la salud, por el otro provee la salud, porque el sistema público de salud argentino es el sistema mayoritario, y por el otro es el árbitro. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando por algún motivo a mí se me deniega el acceso a la salud,
yo voy a tener que recurrir a la justicia para que a través, por ejemplo, del mecanismo de un amparo, logre que se satisfaga ese derecho a la salud individual. El Poder Judicial es un poder del Estado, por eso digo que el Estado en sí es el dueño de la pelota en todo sentido. Desarrolla las políticas públicas a través de legislaciones, establece las prioridades en salud a través del Ministerio de Salud cuando ejecuta esas políticas públicas, y a su vez, ¿sí?, garantiza a los ciudadanos el ejercicio del derecho a la salud en ultimísima instancia a través del Poder Judicial. El sistema de salud argentino, ustedes saben, no vamos a adentrarnos en esto, pero es catastrófico porque conviven distintos tipos de sistemas frente a un sistema público. Tenemos un sistema de seguridad social, tenemos un sistema privado, tenemos sistemas provinciales, porque sabemos que la salud es una de las facultades que las provincias se han reservado para sí, o sea, no están delegadas en la nación, así que tenemos los sistemas provinciales, tenemos sindicatos, así que es bastante caótico el sistema de salud argentino en ese sentido. Bien. Decía, triste época la nuestra, más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y este es un poco, si se quiere, el leitmotiv de la charla. ¿Por qué? ¿Qué entendemos por discapacidad? A ver, durante muchísimo tiempo el concepto que se privilegió de discapacidad era un concepto meramente organicista, ¿sí? La discapacidad estaba definida por la merma, ya sea en un determinado órgano, en un determinado miembro, que impedía que ese órgano o ese miembro cumpliera con la función para la cual estaba destinado. Entonces, por ejemplo, si yo tenía un daño en mis ojos y entonces no podía ver, la discapacidad estaba simplemente asignada por esa falta de visión. Lo mismo si me faltaba una pierna, lo mismo si de repente no puedo oír. Pero lo cierto es que la discapacidad es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la discapacidad que acá tenemos, ¿sí?, como están clasificadas por la ley, motora, sensorial, mental, visceral, que es la que se deriva de los trasplantes. Muy poca gente sabe que cuando uno es receptor de un trasplante, la ley lo considera, ¿sí?, legalmente una persona que tiene discapacidad. Y en consecuencia le garantiza una serie de derechos consustanciados con esta discapacidad. Pero lo cierto es que la discapacidad no solamente tiene este componente orgánico, o este componente físico, o este componente mental, sino que además está en íntima relación con nuestro ambiente circundante, con nuestras relaciones personales. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener mayor o menor discapacidad en la medida que el ambiente externo sea más o menos amigable para mí. Si de repente yo siempre cuento esta anécdota porque es bastante clara. El defensor de los derechos del niño me invitaron a una reunión en el bar Los Galgos, los que no son de Capital, es un bar que está en una zona muy céntrica de Capital, Callao y Lavalle, un bar muy antiguo. Cuando llego a la reunión se hacía en el piso de arriba, nos habían reservado el piso de arriba para que pudiéramos estar tranquilos. El único problema es que para llegar al piso de arriba había que subir por una escalera caracol, yo utilizo muletas, una escalera caracol por la cual o pasaba yo o pasaba la muleta, pero las dos juntas no podíamos pasar. Y tampoco podía alguien ayudarme a subir porque no pasábamos dos personas al mismo tiempo. Conclusión, me tuve que ir de la reunión. Entonces, en ese momento, yo fui mucho más discapacitada de lo que puedo ser en una situación donde la accesibilidad física al lugar me está garantizada. Tengo rampas, tengo una escalera mecánica, tengo un ascensor, por ejemplo. Entonces, necesariamente este concepto de discapacidad es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando hablemos de accesibilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando el automóvil está, otra de las típicas anécdotas, si uno sale, va a cruzar la calle, silla de ruedas, muletas, van a utilizar la rampa para personas discapacitadas y se encuentran con un auto estacionado sobre la rampa para discapacitados. Ya lo saco, 1 minuto, suele responder. Ese minuto significa que yo durante 1 minuto me tengo que quedar quietita porque por ahí no puedo cruzar por otro lado.
Entonces, en ese minuto que a mí me hacen esperar para poder ejercer mi derecho a la libre circulación, significa que mi discapacidad fue un poquito más marcada que en aquella situación en la que no me pasa eso. El otro concepto que les quiero compartir es el tema del valor de las palabras. Mucho se ha discutido cómo tenemos que mencionar a la persona que tiene una discapacidad. Se habla durante, inclusive, bueno, sigue estando muy presente, se habla de personas con capacidades diferentes o personas con capacidades especiales. Se ha desechado llamarlo discapacitado porque tiene un contenido, se alega que tiene un contenido peyorativo o negativo hacia la persona que sufre discapacidad. Estoy viendo ahí, Rosario levantó la mano, Rosario Santa Fe, no sé si es para hacer una pregunta. Bien, sí o sí no. Rosario Santa Fe, si querés hacer una pregunta, abrite el micrófono o escribilo, porque no sé si levantaste de casualidad o a propósito la mano. A ver, hablar de personas con capacidades, Marcela, hablar de personas con capacidades diferentes o con capacidades especiales, nada dice acerca de la discapacidad. Nada dice acerca de la discapacidad. No hay dudas que cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes y tenemos capacidades especiales. Yo, además de una discapacidad motora, empecé a hablar y a leer y a escribir a los 2 años. O sea que se supone que tenía alguna capacidad diferente. O si no, como los dioses, así que puedo decir que eso es una capacidad especial. Pero ni el hecho de que yo haya aprendido a hablar y a leer y a escribir a los 2 años, ni el hecho de que cocine como los dioses, dice nada acerca de mi discapacidad motora. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona justamente personas con discapacidad. Y acá me quiero detener un poquito, y yo sé que va a ser por ahí muy provocador lo que voy a decir, pero lo pienso desde siempre. A ver, el valor de las palabras, la carga buena o mala de lo que uno diga está en la intencionalidad con la que uno lo dice. Si yo, por ejemplo, digo, después de ver un gol olímpico, ¿sí?, o un gol de media cancha que hace Messi, digo, discúlpenme, voy a utilizar una mala palabra, ¿qué hijo de puta Messi? Si yo digo de Barreda, qué hijo de puta, asesinó a toda su familia, obviamente que esa misma expresión, que Messi tenía una carga de alabanza o halago, en esta persona tiene una carga, sí, totalmente negativa. ¿Por qué quiero decir esto? Porque se ha tratado de fijar muchísimo la atención en el uso de las palabras y no en lo que uno dice y cómo lo dice. Y a mí esto me preocupa, y voy a ser aún más provocadora en esto. No quiero la corrección política, porque la corrección política en la expresión de las palabras me invisibiliza. Yo no quiero que me invisibilicen, yo quiero que me noten. Yo quiero que noten mi discapacidad, porque la única manera que podamos, a través de la ética del cuidado, tratar mínimamente de ponernos en el lugar del otro es que me noten, y que noten mi discapacidad. Entonces yo no quiero subterfugios, no quiero palabras blancas para tapar lo que yo soy, ¿sí? Yo soy una persona que sufre una discapacidad, y yo quiero que noten esa discapacidad. Así como quiero que noten que por ahí tengo otro color de piel, así como quiero que noten que por ahí tengo otra religión. Ya vamos a entrar en el concepto de discriminación, pero quiero que se empiecen a quedar con este concepto. Quiero que nos noten, ¿sí? Quiero que nos vean, no que nos cubran, ¿sí? Y muchas veces lo que uno siente es que la forma de expresión trata de cubrir lo que uno es. Y
ser una persona con una discapacidad no tiene nada de malo, es lo que, diría Jack Rawls, le tocó por lotería natural. A uno le tocó por ahí ser alto y al otro le tocó ser bajo, y a uno le tocó tener una discapacidad y a otro le tocó tener otro tipo de enfermedad. Entonces, quiero que nos noten. Por eso me parece que este es un concepto que me gustaría que tuvieran muy en cuenta. Y finalmente, a ver, algo que es obvio, ¿cómo tendría que llamarle? Discapacitado o persona con, mi nombre es Alberto, hola, yo soy María Susana, digo, es la forma de llamarnos. Sí, en mi casa me dicen Peti, por una razón obvia, ustedes por cámara no me ven, pero soy Peticita aparte, obviamente, y mis amigos me conocen desde el colegio, me conocen por Susi. Digo, ¿cómo lo llamo? Y por el nombre, es la mejor forma, o por el apodo, si es una persona que está acostumbrada a tener un apodo. Nuevamente, ¿sí? Obviamente que Messi tiene capacidades diferentes y tiene capacidades especiales, pero no es una persona con discapacidad. Por el contrario, Stephen Hawking era una persona con capacidades que tenía una discapacidad. Ni lo uno ni lo otro los define como personas, ¿sí? O sea, yo no soy mi discapacidad, yo no soy mis capacidades diferentes, yo no soy mis capacidades especiales. Yo soy María Susana, que tengo todo eso junto. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿sí? Si el tema es ser o padecer, ¿sí? Si las condiciones que nos vienen por genética, por lotería natural, por desgracia, por un accidente, las padecemos o en alguna manera nos terminan moldeando en nuestra personalidad. Y eso va a depender mucho de cada uno de nosotros, pero también va a depender mucho de nuestro entorno, porque nuestro entorno va a ser más o menos amigable, más o menos contenedor frente a estas situaciones, de acuerdo con quienes nos están rodeando. A ver, discriminar significa elegir, significa seleccionar, significa diferenciar. Todos los que estamos acá, cuando decidimos ser, por ejemplo, en mi caso, abogada o bioeticista, elegimos, ¿sí? Elegimos una determinada carrera. Cuando nos casamos dentro de, o formamos pareja, dentro de la larga fila, ¿sí?, que teníamos de pretendientes, elegimos a uno. Al resto lo dejamos de lado, nos quedamos con uno. Cuando ustedes deciden comer milanesas, o comer un chocolate, o comer un helado, también están eligiendo. Cuando deciden qué película ir a ver, también están optando por una de las posibilidades y dejando de lado todo el resto. Nada de malo tiene hacer estas diferencias, nada de malo tiene hacer estas elecciones. ¿Cuándo es malo? Y es malo, y acá la ley nos va a ayudar, cuando la base de esas elecciones se hacen teniendo en cuenta el sexo, teniendo en cuenta la orientación sexual, teniendo en cuenta la etnia, teniendo en cuenta la orientación política o religiosa. Ahí es cuando la discriminación comienza a ser arbitraria, o sea, irrazonable, y por lo tanto es inconstitucional. Todos nosotros somos diferentes. La igualdad es una ficción jurídica. La igualdad es una creación del derecho para tratar de establecer condiciones que permitan en las desigualdades naturales la igualdad de acceso a los derechos. ¿Sí? Esto es lo que significa la igualdad. Crear las condiciones básicas, fundamentales, para que tanto yo con una discapacidad peticita, como puede ser Fabián, que me parece que es alto y grandote, y sin discapacidad,
podamos, cuando por ejemplo vamos al supermercado, llegar al producto que está en la góndola de arriba, ¿sí?, con la misma facilidad. Esto va a significar que por ahí a mí van a tener que, o alguien me va a tener que ayudar para alcanzar el último estante, o por ahí me van a facilitar un banquito para subirme, ¿Mm? Que no le van a dar a Fabián. ¿Eso significa que lo están discriminando a Fabián? No. Ahí está el tema. Eso significa que con una conducta humana estamos tratando de crear iguales condiciones para que podamos ejercer de la misma manera los derechos. No sé si va quedando más o menos claros los conceptos, si no me avisan, o Fabián, vos me haces alguna seña de ser necesario. Ok. Junto a esto aparece el concepto de vulnerabilidad, que es un concepto que yo reconozco, me pasa lo mismo que le pasa a mi amigo que está presente, Gabriel Solars. No me gusta el concepto de vulnerabilidad, me parece que es un concepto muy baqueteado. Yo prefiero el concepto de fragilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano es frágil, no debe haber ser vivo más frágil que el ser humano. Y somos frágiles de múltiples formas, no solamente de una. E inclusive somos más o menos frágiles conforme cada situación en particular. Probablemente alguien miope en la oscuridad, en un camino sin iluminación, sea mucho más frágil a cualquier accidente automovilístico que en una avenida totalmente iluminada y con los anteojos puestos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la fragilidad es algo que nos va a acompañar siempre. No es algo instantáneo ni es algo momentáneo. Es algo que desde el momento mismo que nacemos hasta el momento que morimos, vamos a tener sub y baja, si se quiere, de fragilidades varias que van a interactuar en nuestra vida y que cada uno de nosotros tendrá que afrontar de la mejor manera posible, con las mejores ayudas, ya vamos a ver cómo, pero lo cierto es que esta fragilidad es inherente al ser humano, no la podemos descartar, ni mucho menos la podemos ignorar. Y obviamente que ha cambiado muchísimo el enfoque desde que yo empecé en la facultad en el 83 a este momento, donde antes a la persona que sufría discapacidad, sobre todo en cuanto a salud mental, por ejemplo, se la veía como un simple objeto de cuidado. Entonces, era alguien que sí merecía toda la atención, la protección, pero no tenía ni voz ni voto en su propia vida. Y ahora este enfoque se va modificando porque aparece, se introduce y se empieza a reconocer el concepto de sujeto de derechos en cuanto no solamente a alguien que detenta el derecho, sino a alguien que puede ejercer por sí el derecho. Obviamente, nuevamente teniendo en cuenta estas fragilidades del ser humano. Va a haber personas que en determinadas circunstancias van a necesitar estos, que el Código Civil ha llamado sistemas de apoyo, pero estas compañías, estas ayudas, ¿para qué? No para reemplazarlos en el ejercicio de los derechos, sino para fortalecerlos en el ejercicio de los derechos, para que puedan ejercer por sí esos derechos, con ayuda, con compañía y con contención, pero que puedan tener voz y voto a la hora del ejercicio de sus derechos. Y este es, si se quiere, el cambio fundamental que ha traído esta visión de derechos humanos a la discapacidad. Señora directora, tenemos identificado un alumno que no se rateó por Facebook, que no se rateó por Twitter, no se vio ninguna imagen discriminatoria de su fotolog, ni video de índole sexual, ni utiliza su celular en clase, y qué es lo que hace, estudia. Expulsión inmediata, queremos comportamientos en esta escuela. Y yo les puse, ¿tenemos que tolerar al diferente? Y yo diría que no, tenemos que aceptarlo, porque tolerarlo habla también de un esfuerzo de mi parte por reconocer en el otro
que puede ser distinto a mí, y yo no hago un esfuerzo para reconocer que el otro es distinto a mí. Yo tengo que aceptar que el otro es a mí, que el otro tiene propias idiosincrasias, que el otro tiene su propia forma de ser, y que la medida en que él decida ejercer sin de manera arbitraria, yo no tolero, yo a un prójimo, con las mismas necesidades, con los mismos derechos, con los mismos requerimientos que puedo tener yo. Ser diferente obviamente no es un problema, el problema es ser tratado diferente, sí, en las mismas circunstancias. Yo recuerdo, después lo cambiaron el estatuto del docente, pero en la época que yo estaba en la secundaria y yo ya tenía decidido que iba a ser, a los 13 años yo decidí ser abogada y que aparte iba a ser universitaria, mi mamá, decía que probablemente no me en ese momento medía 1,50 m, y el estatuto del docente fijaba que los maestros, después crecí un montón, crecí 2 centímetros más, y ahí me quedé, pero uno se preguntaba en ese momento, ¿qué rayos tenía que ver con mi capacidad para ser docente mi altura? ¿Sí? Es más, en la época en que existían los pizarrones, ahora no se utilizan casi los pizarrones, pero en la época que utilizaba la tiza, el borrador y los pizarrones, yo solía trazar una línea en la mitad generalmente del pizarrón y escribía siempre de la mitad para abajo, porque obviamente en la parte de arriba yo no llegaba. Pero había estos conceptos de que una diferencia física que podía llegar a ser llamativa, podía ser motivo de burla o digamos, sí, de burla fundamentalmente, y entonces la mejor forma de proteger a la persona de la burla era supuestamente no exponerle y por lo tanto no permitirle hacer lo que esa persona tal vez tenía ganas de hacer. Acá tienen el marco normativo, obviamente yo no voy a entrar en el marco normativo, pero sí generalmente lo pongo, porque una de las cosas que cuando los abogados presentamos a una presentación siempre nos dicen que faltan leyes. Y si hay algo que destaca este país es que justamente lo que tenemos es muchas leyes. Tenemos aparte un fuerte ordenamiento jurídico en cuanto a protección de los derechos individuales, muy fuerte. Tenemos un amplio ordenamiento jurídico en cuanto a protección de derechos individuales. Así que en realidad yo diría, junto con mis dos profesores, Carlos Fait y Nino, que no necesitamos más leyes, necesitaríamos cumplirlas. Digo, este sería el paso que nos desafiaría en la próxima. Fait siempre decía que en Argentina la ley es una mera recomendación. Bueno, yo tengo la esperanza de que en algún momento esto deje de ser así, que tengamos una adherencia a las normas, y que también contradigamos un poco lo que decía Nino en su libro, sí, Argentina, un país al margen de la ley. Ojalá que dejemos de estar al margen de la ley, porque justamente la forma en que las sociedades evolucionan es a través de la adherencia a la norma. Lo que sí nos falta justamente es esta adherencia a la norma. Yo no necesito más normas o más leyes que digan que yo, como persona con una discapacidad, merezco un trato igualitario en iguales circunstancias. Ya lo dice la Constitución Nacional, ya la dice la ley antidiscriminatoria, ya la dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, ya está. No necesitamos más leyes, ya lo dijimos muchas veces, lo que necesito es que se cumpla, realizar una determinada tarea tenga las mismas facilidades para hacerlas que aquella persona que no tiene una merma en su capacidad. Y para esto, yo levanté el enfoque bioético. Porque la bioética, por propia definición, es una ciencia transdisciplinaria, es una ciencia que invita a la filosofía, al derecho, a la medicina y a unas cuantas ciencias más, a sentarse a una misma mesa, porque todas tenemos el mismo objeto de estudio, que es el ser humano, desde distintos enfoques. ¿Y qué pasa? El ser humano, y nos hemos pasado años
alabando el concepto integral de salud de la Organización Mundial de la Salud, para que después nos diseccionen en partecitas y somos una pierna que no funciona bien, o un riñón que no está filtrando adecuadamente. Eso, somos personas con nuestra historia vital, con nuestros antecedentes familiares, con nuestra vida actual, que tienen determinados problemas de salud, pero no dejamos de ser esas personas porque nos enfermemos. Entonces necesitamos este enfoque integral, este enfoque holístico, donde no nos descuarticen, ¿sí?, a la hora de poder estudiarnos y a la hora de poder garantizarnos el ejercicio de nuestros derechos. Y me parece que la visión de la bioética en esto es muy importante. La bioética, digamos, nosotros aplicamos distintas teorías, yo voy a pasar muy rápido en esto. Las principales es el principalismo, que habla de los 4 principios fundamentales, el principio de no maleficencia. Ustedes saben, lo primero que el médico tiene que hacer es no dañar al otro. El segundo que el médico tiene que hacer, en la medida de que sea posible, es beneficiante los deseos del propio paciente, ¿sí? Esto habla de la necesidad de que el paciente toma las riendas de su propia vida. Y entonces el médico ofrece opciones terapéuticas, o el profesional de la salud ofrece opciones terapéuticas. Será el paciente quien diga si esas opciones terapéuticas responden a su propio proyecto de vida, o no, o desea otras totalmente distintas. Y después está el principio de justicia distributiva, que lo vamos a ir mencionando muchas veces. Está la ética de la virtud. Ustedes se recuerdan a Aristóteles, la virtud era el justo medio entre 2 extremos, uno por defecto y el otro por exceso. Generalmente nosotros en lo que tiene que ver con las ciencias de la salud decimos que el justo medio, entonces tenemos que tratar de evitar esos 2 extremos y tratar de hacer lo mejor para ese paciente, que es siempre lo mejor para un paciente individual en una circunstancia especial, que puede ir modificándose a lo largo de la trayectoria de la enfermedad. Entonces tenemos que estar dispuestos a que estos acuerdos que tejemos con los profesionales de la salud para atender a nuestras necesidades, estos acuerdos son acuerdos que los tenemos que ir revisando constantemente y tenemos que volver a sentarnos y conversar acerca de estos acuerdos, porque sobre todo en las enfermedades crónicas, ¿sí?, es la trayectoria de la enfermedad, que puede tener altibajos, puede tener picos, va a requerir de nuevos acuerdos para poder ir avanzando en la atención de esa enfermedad. Está también el utilitarismo, que también está ahora muy en boga, apareció con la pandemia, esta idea de pensar en el bien mayor para la mayor cantidad de gente, ¿sí? Con una vertiente que es muchas veces presente en la bioética, que tiene que ver con el consecuencialismo, o sea, las consecuencias de nuestras acciones. Obviamente que ninguna de estas teorías se toma de forma pura. Generalmente aplicamos un mix, porque necesariamente cuando yo tengo que tomar una decisión, por ejemplo en la atención de un paciente, tengo que tener en cuenta también las consecuencias de esa decisión. ¿Sí? Las consecuencias es algo que va a venir de la mano de la toma de decisiones. Y aparece acá el concepto, que es un concepto que viene de los cuidados paliativos, ¿sí? Estos cuidados integrales a las personas, por ser personas que sufren o padecen una determinada enfermedad. Este cuidado integral de la unidad familiar, no solamente del paciente, sino de la familia y de los afectos de ese paciente. Ese cuidado que trata no solamente el dolor físico, sino fundamentalmente el sufrimiento y la angustia que deviene de padecer una enfermedad. Porque la enfermedad angustia, la enfermedad claudica, cansa. No es fácil convivir con una enfermedad que además es una enfermedad crónica, porque no es fácil tener que adaptar nuestro proyecto de vida a las necesidades médicas de atención,
a que por ahí el día que se reúnen mis amigas del colegio, yo justo ese día me tengo que hacer un estudio médico y me dieron el turno hace 2 meses y no lo puedo cambiar porque si no me significan otros 2 meses más, entonces tengo que renunciar a ciertas cosas que a mí me dan placer por cumplir con el cuidado de mi salud. Y esto no es fácil, mucho menos cuando uno es joven, ¿sí? Donde, enfermedad y juventud, enfermedad e infancia, parecería ser un oxímoron, ¿sí? No parecería ser justo ni razonable que un niño padezca una enfermedad que sea el limitante o amenazante de la vida, o una enfermedad crónica. Esto parecería más, uno pensaría, digamos, que esto sería más lógico que se diera con las personas adultas, las personas de la tercera o cuarta edad, no con niños. Sin embargo, los niños padecen muchas de estas enfermedades. Y entonces aparece este concepto de ciudad compasiva. Es un concepto muy interesante para tener en cuenta, que empezó, digamos, ahora a tomarlo también un poquito de apogeo con el tema de la pandemia, donde la necesidad es el involucramiento de todos nosotros, como cuerpo social, en facilitar y acompañar a las personas que se encuentran en una situación de mayor debilidad o mayor fragilidad, para poder facilitarles el vivir. Y a lo mejor, no es que esto requiera un gran trabajo de cada uno de nosotros. A veces es simplemente el hecho de, por ejemplo, yo al principio les hablé de la góndola del supermercado. A mí un montón de veces me pasa que yo no llego, aparte es típico, el frasco de dulce que a mí me gusta es el que está en el estante de arriba, y bien atrás de todo. Esto es típico, siempre pasa. La ley de Murphy se cumple inexorablemente. Entonces por ahí es el hecho de que alguien note que yo me estoy tratando de estirar para llegar al frasco y que no llego. Y simplemente acercarse y bajármelo. Por ejemplo, ¿sí? No se requiere más que eso. O por ejemplo, notar cuando una persona está triste y acercarse y preguntarle, ¿qué le pasa? ¿Qué necesita? ¿Mm? Hay alguien que por ahí no le va a gustar que se acerquen. Bueno, el rechazo pasa. Pero va a haber otros que a ustedes les van a significar un cambio fundamental en su vida en ese momento. Porque alguien notó, vuelvo con el concepto del principio, quiero que me noten. Y las ciudades compasivas hablan de eso, de notar al otro, y de notar al otro en su necesidad, y de ver cómo yo puedo desde mi propio lugar contribuir a que esa necesidad del otro se difumine, ¿m? O por lo menos sea un poquito más leve. Entonces, esta idea de las ciudades compasivas que viene de la mano de los cuidados paliativos, es algo que podemos aplicar no solamente a las enfermedades oncológicas, por dar el típico ejemplo de los cuidados paliativos, sino a todas estas enfermedades que nos traen cierta merma en nuestra capacidad física, visual, motora, ¿sí? Y requiere de la asistencia, de la ayuda de otro. Y esto también viene de la mano del concepto de la ética del cuidado, ¿sí? La ética del cuidado, en la que no solamente voy a tener en cuenta las necesidades físicas, sino fundamentalmente las necesidades emocionales y sentimentales de la persona. Esto no es simplemente ponerle la mano en el hombro, ¿sí? Esto es verdaderamente que el otro me importe, y que me importe por el solo hecho de ser otro. Y por eso lo hecho de que tal vez yo, que estoy en una mejor situación o en mejores condiciones, nuevamente lo remarco, con un mínimo esfuerzo puedo contribuir a modificar ese mundo individual en ese momento en especial. Y además, sí, la discapacidad en sus distintas manifestaciones, nos va planteando una serie de dilemas éticos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de dilemas, hablamos de situaciones en las cuales tenemos 2 o más opciones que son perfectamente válidas, pero que son mutuamente excluyentes, y que no puedo satisfacer las 2 situaciones al mismo tiempo, en las que necesariamente tengo que, nuevamente, elegir.
Esto es algo totalmente distinto a lo que es el distrés moral, otro de las expresiones que han surgido o resurgido con la pandemia. En el distrés moral, yo sé lo que tengo que hacer, sé perfectamente cuál tiene que ser la decisión, pero por razones externas a mí, como pueden ser las decisiones políticas, institucionales o una determinada normativa, no puedo cumplirlo. Y eso a mí me provoca, ¿sí?, un claro malestar interno, porque no puedo cumplir, no puedo hacer aquello que yo sé que debo hacer. En cambio, en el dilema, yo tengo que optar. No tengo solución en el dilema. Tengo que decidir por cuál situación en particular me voy a inclinar. Entonces, aparece el primer dilema, que tiene que ver con el ejercicio de la autonomía, con esta capacidad, esta facultad que tenemos cada uno de nosotros de autodeterminarnos, ¿sí?, de ser nuestra propia norma, de tomar nuestras propias decisiones, que pueden ser malas, buenas, regulares, pueden gustar más, pueden gustar menos, pero son nuestras. Y en la medida en que no interfieran arbitrariamente con la autonomía de otros, con los derechos de terceros, nadie puede decirle absolutamente nada. Es lo que los anglosajones definen como el derecho a ser dejado a solas, ¿sí? Este lugar donde yo voy a tomar mis propias decisiones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona que tiene, por ejemplo, una merma en su salud mental? ¿Es una persona que puede tomar decisiones por sí misma? ¿O es una persona que necesariamente va a tener que ser reemplazada a la hora de la toma de decisiones? Si parto del principio en el que la capacidad es la norma y la incapacidad es la excepción, y si parto del otro principio que no se requiere el mismo grado de capacidad de autodeterminación siempre, porque no requiero el mismo grado de capacidad de autodeterminación para decidir qué vestido me compro que para decidir si me opero o no me opero. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo la decisión del nene que me va a decir qué quiere comer, si milanesa o fideos, que preguntarle al chico si está de acuerdo con que se le ampute una pierna porque tiene un osteosarcoma. Es esta capacidad de autodeterminación que además va a ir fluctuando de acuerdo con la evolución que yo vaya teniendo en el ejercicio de mis facultades, mi maduración, ¿sí? Nosotros en chicos vemos claramente que un niño enfermo madura mucho más rápidamente que un niño totalmente sano, en ese sentido. Va a tener que ver también con la contención y acompañamiento familiar que yo tenga. La autodeterminación es mucho más sencilla cuando yo tengo a mi alrededor gente que se preocupa por mí, que está conmigo y que me acompaña a la hora de la decisión. Entonces, aparece este primer dilema que se nos plantea muy claramente en situaciones de salud mental, en situaciones sobre todo de adicciones, donde cómo determinar si esta persona que está sufriendo, por ejemplo, una situación de adicción, está en condiciones de, por ejemplo, aceptar o no aceptar un tratamiento médico. Y aparece este principio que es fundamental, ¿sí?, que es el principio de dignidad. La dignidad es un término polisémico, es un término eminentemente subjetivo. Aquello que puede ser digno para mí puede no serlo para cada uno de ustedes, pero se refiere a este respeto que nos debemos a cada uno de nosotros por el solo hecho de ser personas, ¿sí? Inclusive el concepto de la palabra dignidad deriva de la palabra griega axioma. Los axiomas eran los primeros principios que fundamentaban el conocimiento científico, aquellos que no necesitaban demostración. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo es el concepto etimológico de la palabra dignidad. Entonces, la dignidad ontológica, la dignidad que tenemos por ser personas, no la perdemos nunca. No importa la enfermedad que padezcamos, no importa cuán buenos o malos seamos en nuestras acciones, podemos ser la persona más terrible que ustedes hayan conocido en su vida, y sin embargo merecemos ser tratados con dignidad. Entonces, generalmente cuando nosotros desde la bioética hablamos de la toma de decisiones, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿qué es lo digno para esta persona? ¿Y qué es lo que esta persona entiende como digno para sí misma? Hablemos, veamos qué es lo que esta persona entiende que
respeta su dignidad. Aparecen situaciones para los profesionales de la salud del famoso temor legal, ¿sí? No saber encontrar esto que dijimos antes de la ética de la virtud, del justo medio. Tengo miedo de empecinarme y hacer un tratamiento que no le va a dar ningún beneficio al paciente. ¿Cómo hago para poder trazar esta línea divisoria claramente? Porque la claridad generalmente no nos acompaña casi nunca a la hora de la toma de decisiones médicas. Aparece el manejo de la intimidad y la privacidad de las personas con discapacidad. ¿Cómo nos manejamos sobre todo con personas que, por ejemplo, una persona que tiene una parálisis cerebral, cómo nos manifestamos, cómo nos trabajamos esa intimidad y esa privacidad? ¿Cómo hacemos para protegerla cuando por ahí necesitamos que esté presente un tercero que la acompaña? Entonces, esa intimidad ya deja de ser tan íntima y empieza a terciar un tercero que toma conocimiento de cuestiones que son plenamente de la privacidad de la persona con discapacidad. Bueno, esto también significa una situación dilemática. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros tenemos, cuando yo les decía que existían muchas leyes, uno de los grandes problemas que tenemos además es que al existir muchas veces, estas leyes muchas veces se superponen y se contradicen entre sí. Una de ellas es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad junto con la Ley de Contracepción Quirúrgica. ¿Por qué es esto? Porque para la Ley de Contracepción Quirúrgica Nacional yo puedo realizar una cirugía de intervención de contracepción quirúrgica con el consentimiento informado del representante legal de la persona discapacidad de la persona con discapacidad y autorización judicial. La opinión de la persona con discapacidad no importa. Esto es violatorio de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, tenemos una ley nacional que es inconstitucional porque es violatoria de un tratado de derechos humanos. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Las personas con una merma en su capacidad mental pueden decidir tener hijos, pueden decidir mantener una relación sexual. ¿Qué pasa con aquellas personas con una discapacidad mental profunda, grave, que no parecen notar autoconciencia ni conciencia del mundo circundante? Y aparecen los padres y les pide que detengamos el crecimiento hormonal. ¿Sí? Es el caso Ashley, que pasó en Estados Unidos. ¿Sí? Unos padres que dicen, miren, nuestra hija nunca va a tener conciencia ni autoconciencia de sí por la discapacidad profunda que tiene, está comenzando a desarrollarse como mujer, obviamente ya no tiene autopercepción de esto, y nosotros tenemos dos problemas. Uno que tiene que ver con el manejo del cuerpo que va creciendo. No es lo mismo manejar el cuerpo de un niño que el cuerpo de una mujer, ¿sí? Un cuerpo totalmente inerte. Y por el otro, tenemos miedo que al desarrollar sus caracteres de mujer, pueda ser sujeto de abuso sexual. Entonces, detengamos este desarrollo y extraigámosle las mamas, y extraigámosle el útero, y démosle hormonas para evitar y contrarrestar su desarrollo hormonal como mujer, por ejemplo. Este fue un caso presentado en Estados Unidos, y que fue debatido en un comité de ética, donde después se rechazó este pedido de los padres. Pero hay estas situaciones que surgen acerca de la integridad del cuerpo, ¿sí? La integridad corporal de una persona que sufre de discapacidad. ¿Quién toma las decisiones con respecto a esa integridad corporal? Y esto es otro dilema que se presenta en la atención. El tema de los trasplantes de órganos, sabemos que por ahí en situaciones de discapacidad mental profunda, suele venir con comorbilidades físicas que no lo hace un buen candidato para ser receptor de un órgano. Pero entonces ahí la discapacidad pasa a ser un elemento de consideración a la hora de la accesibilidad a los recursos sanitarios. ¿Es esto correcto? ¿Es esto éticamente válido o no? ¿Cómo hacemos esta valoración a la hora de poder determinar quién accede o no accede
a un recurso escaso como es un órgano. El tema del consentimiento informado en braille, esto es necesario que nuestras instituciones de salud lo desarrollemos no solamente para nuestros pacientes, sino también para los padres, en los casos de los pacientes pediátricos, para que puedan tener una forma de expresarse que no haga depender de la asistencia de un tercero. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de ciudades compasivas, de la visión, sí, de la bioética, esto significa buscar formas alternativas de poder garantizar el ejercicio de los derechos con la menor intervención, sí, que disturbe de alguna manera ese ejercicio de derechos. O sea, si puedo evitar la presencia de un tercero ajeno a la relación asistencial a través de un consentimiento informado en braille, y parece mucho más lógico hacer un consentimiento informado en braille que llamar a un tercero, sí, que pueda traducirle de alguna manera lo que dice el consentimiento informado. El tema de la selección embrionaria. Sabemos que la medicina ha avanzado tanto que nos permite hoy en día poder detectar enfermedades genéticas, y de esta manera seleccionar embriones que no tengan esa carga genética de manera de evitar que nazca un niño con una determinada enfermedad. El problema fundamental que se presenta en la bioética desde este punto de vista es que la selección embrionaria para mejoramiento de raza no está admitido desde el punto de vista bioético. Ahora, necesariamente hacer una selección embrionaria para evitar la transmisión de una enfermedad, eso también es mejoramiento. No hay duda que eso es mejoramiento. No estoy abriendo juicio de valor acerca de si es bueno o malo ese mejoramiento, pero no hay duda que si yo puedo intervenir, y esta es la función de la medicina es modificar el curso natural de los acontecimientos. Si no, todos nos moriríamos de una simple gripe, si no fuera porque la medicina ha interviene permanentemente en el curso natural. ¿Qué pasó con esto? Hubo un caso muy resonante en Estados Unidos también, de unos padres que eran sordos y que se presentaron para hacer una selección embrionaria de manera que les garantizaran que el niño que naciera padeciera sordera. Entonces, acá aparece nuevamente un dilema. ¿Podemos permitir, dentro del ejercicio de lo que es la autonomía familiar y la decisión de qué tipo de familia quiero yo tener, que unos padres ocasionen una lesión? Porque para nuestra legislación la merma en un sentido es una lesión, ocasionen una lesión a sabiendas en su niño porque consideran que esa lesión es algo bueno porque lo va a permitir crearse dentro de esa comunidad. Y si lo permitimos en ese sentido, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos permitir que se ocasionen determinados daños o lesiones porque consideramos que es una característica buena? Bueno, esto tiene que ver nuevamente con este tipo. El tema de los tratamientos experimentales, y esto también tiene, por ejemplo, hoy en día pasa con el tema del famoso plasma convaleciente. Los tratamientos experimentales no son tratamientos médicos. ¿Por qué? Porque todavía carecen de evidencia científica acerca de su seguridad y de su efectividad. Los tratamientos experimentales son procedimientos que se van estudiando en el marco de investigaciones científicas a los fines de poder determinar si el día de mañana pueden ser una opción de tratamiento válido o no. Pero no existe un derecho de acceso a los tratamientos experimentales, porque no son tratamientos médicos, porque aún no sabemos cuál es el balance riesgo-beneficio que puede ocasionar ese paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la única forma de acceso por fuera del ensayo clínico es a través del uso compasivo de ese tratamiento. Y esto tiene una regulación especial a través de la ANMAT. Entonces mucho cuidado, porque nos pasa muchas veces que, ustedes saben, doctor Google, hoy en día uno googlea determinada patología y les aparece que, no sé, tratamiento de células madre en China. Bueno, y no hay tratamiento todavía corroborado científicamente válido para células madre que pueda ayudar a determinado nivel de discapacidad. No existe por ahora. Sin embargo, frente a esta noticia, muchas veces pasa que digamos, o el paciente o los padres exigen, ¿sí?, el poder acceder a estas terapéuticas. Y la realidad es que estas terapéuticas como tratamiento científico no existen, porque están siendo todavía evaluadas. Y existe una obligación
que tienen los estados de seguridad e indemnidad para cada uno de nosotros, de manera de que no corramos riesgos innecesarios frente a las opciones terapéuticas. Bien, ya voy terminando. El problema no es cómo eliminar las diferencias, sino cómo unirnos sin alterar las diferencias, justamente. Así que bueno, esto lo dijo Tagore, y ahora, entonces, si les parece, abrimos como para poder conversar entre todos. Así que muchísimas gracias. Bien, bien. No sé si ahí me están escuchando. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero muchísimas gracias, Susana, y quiero comentarte que por chat algunas personas que tuvieron que retirarse antes te agradecieron tus conceptos siempre tan claros y precisos. Dicho esto, quería realizar una primera pregunta orientada hacia los beneficios. Digamos, ¿cuál es la importancia o los beneficios de conformar comités de ética en los efectores de salud? En realidad los comités de ética por ley son obligatorios en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Nuevamente, la costumbre argentina hace que no todas las instituciones de salud tengan los comités de ética, pero son importantísimos porque primero son transdisciplinarios. Entonces, esto garantiza que la visión no es una visión organicista ni puramente clínica o médica, sino fundamentalmente, nosotros, por ejemplo, en nuestro comité de ética tenemos una maestra y una bibliotecaria, y generalmente suele ser la que mejores opiniones y más razonables da. Porque opina desde el sentido común. Entonces, es muy importante la función de los comités de ética, porque además los comités de ética acompañamos a los profesionales en la toma de decisiones. Los comités de ética tenemos una función jurídica espectacular, porque la justicia ya nos ha reconocido la validez de la toma de decisiones a través de un comité de ética. Y es más, somos consultados por la justicia cuando hay que tomar determinadas decisiones. Entonces, es importante la conformación de estos comités de ética. Estamos 24/7, esto también es importante, y me parece que como recurso es extraordinario. Y permite esto, permite que de repente yo venga con una idea preconcebida tal vez de lo que habría que hacer con determinado paciente, y en la discusión con mis compañeros, de repente me hace clic y digo, no, yo estaba equivocada. Y además este ejercicio de aceptar que el otro puede pensar distinto y eso no lo constituye en un enemigo. Y esto es muy interesante, porque nos podemos matar, vuelan los platos, todo lo que ustedes quieran, pero la idea es que todos tienen, la validez de la opinión es la de cada uno, y generalmente uno va tipo tabla rasa, ¿sí? Esperando que el otro nos modifique nuestra idea. Bien, bueno, fuiste muy clara. Esperemos que acá en la ciudad de Rosario, por lo que tengo entendido, no todas las instituciones, y creo que hay uno para todas las instituciones. Sería bueno por ahí bregar un poco y empezar a ponerse esa tarea al hombro para que cada una de ellas tenga el propio, ¿no? Fundamentalmente para que esos comités estén conformados, como decís, multidisciplinariamente, pero que también tengan a personas dentro de la comunidad, que pertenezcan a la comunidad de ese efector y que tengan un contacto cercano con todas las personas que, digamos, se atienden dentro de ese efector. ¿Por qué pensás hoy que hoy en todos los hospitales, en los efectores públicos, no está, digamos, la posibilidad, no existe el comité de ética? Quiero saber tu opinión al respecto de eso. Mira, por un lado puede ser porque, formar parte del comité de ética generalmente somos los que estamos dentro de la institución, con la misma carga horaria de siempre, y esto nos demanda obviamente mayor carga horaria, mucho más compromiso, no solamente físico, sino emocional también, y esto hace que, bueno, con toda la carga que ya tenemos en el hospital,
se hace un poquito difícil conseguir que la gente quiera participar. Me parece eso por un lado. Y por el otro quizás la falta de conocimiento de lo que verdaderamente puede brindar un comité de ética. Me parece que la ignorancia de las funciones de un comité de ética, te digo porque de repente a mí me pasa que en el hospital nosotros somos consultores de muchísimas otras instituciones, tanto públicas como privadas, e inclusive muchas veces de adultos, a pesar de que nosotros somos pediátricos, y de repente dicen, che, pero qué bueno tener esto. Bueno, a ver, alguien tiene que tomar la posta y decir, nosotros hace casi 30 años que funcionamos ininterrumpidamente. Esto siempre es trabajo muy, muy a pulmón, pero vale la pena, o sea, yo creo que vale la pena porque uno ve después los resultados, tanto para los profesionales como para los pacientes, ojo, porque el comité de ética no va solamente al profesional de salud, el comité de ética puede ir al paciente, puede ir a los padres del paciente, nosotros, nuestra forma de funcionar hace que uno de nosotros en el comité de ética, por cada caso que vemos, sea la voz cantante, si se quiere, representante del comité de ética frente al paciente y los padres, entonces esto hace que tengamos una relación mucho más cercana. Generalmente cuando tenemos que comentar cuál fue nuestra recomendación, va uno de nosotros a explicar solamente desde el punto de vista bioético, no nos metemos con la cuestión clínica, no analizamos la cuestión clínica. O sea, si a mí viene, por ejemplo, la veo Liliana Rodríguez, viene Liliana Rodríguez y me dice, este paciente tiene un osteosarcoma, ya va por la 4ª línea de quimioterapia y la única alternativa que me queda es la amputación, listo, yo no voy a discutir eso, lo que sí voy a pasar a discutir con el paciente es si esa indicación médica representa su mejor interés, representa verdaderamente lo que él entiende como proyecto de vida. Y probablemente si se trata de Messi en su mejor momento, me va a decir, yo me muero con la pierna puesta, y yo voy a tener que respetar esa decisión. Y a lo mejor si se trata, no sé, del futuro sábado, el hecho de tener o no tener la pierna no le va a modificar en su proyecto de vida. Entonces, esta es la función del comité de ética, garantizar que los derechos del paciente van a estar protegidos, pero también acompañar a los profesionales de la salud, porque las decisiones que se toman no son decisiones sencillas, ninguna decisión que llega al comité de ética es sencilla. Y la carga, a ver, es muy importante, entonces si vos la podés compartir con otros que por ahí tienen cierta distancia de lo que vos estás viviendo con ese paciente, y bienvenido sea. Pero bueno, me parece que estas dos cosas, la carga que significa, la carga horaria y la carga profesional que significa formar parte de un comité, y la ignorancia de la función de un comité, hace que esto a veces no sirva, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ahí tenemos ya varias manos levantadas. No sé si Liliana Rodríguez, ¿querés realizar tu pregunta? Te voy a desmutear un segundito para que puedas hacerlo. Gracias. Quiero un poco complementando lo que dice Susana, que es perfecto desde mi visión, pero desde el lado de la práctica, yo soy médica, los médicos no tenemos la rutina, el ejercicio de cuando se nos plantean cuestiones de una reflexión que obligan a una reflexión más allá de la indicación médica, como dice Susi, de consultar y pedir la opinión de los comités de ética. Yo trabajo en un hospital que tiene un comité de ética y veo que tal vez serían más los casos que se podrían consultar que los que realmente se consultan. Pero por otro lado, no como doctora Rodríguez, sino como Liliana Rodríguez, si yo estuviera en una situación de paciente, yo también tengo derecho a pedir la opinión del comité de ética y no esperar que sea solo el médico que se encuentre en una disyuntiva. Y esto también es otra cuestión que amerita un ejercicio individual. Y como si estos dos roles fueran opuestos, pero son dos caras de una realidad, también podemos invitarnos a participar. Y si ustedes, escuchaba esto que ustedes no tienen muchos comités de éticas en sus hospitales, no sé si hay una normativa provincial, pero la ley creo que es nacional. Susi me dirá que todos los hospitales o los... Nacional. Si es nacional,
deberían cumplir con esa ley. Y los derechos se reclaman, o no sé si es, o sea, si yo tengo derecho a como heredera de mis padres, tengo que ir y presentarme. Y si ustedes ven esta falencia, me parece que estaría buenísimo que ustedes puedan ir a los hospitales o a los centros de salud donde se atienden, y a lo mejor no como pacientes que se discuta el caso, sino yo quiero participar del comité de ética. ¿Y por qué? Y porque yo tengo una visión que me parece que es interesante, que puedo sumar. Es verdad que hay que después sostener el compromiso, porque como dice Susi, los comités de ética, si cae una causa o una situación a consultar, y hay que dar respuesta, no el mes que viene, hay que ser relativamente expeditivo, y para eso hay que estar stand-by. Pero creo que las cosas se mejoran desde la autonomía, el ejercicio de autonomía. Tengo este derecho y quiero ejercerlo. Perdón, ¿no? Por mi opinión. No, por favor, Liliana, te agradezco muchísimo, realmente. Es esperanzador, alentador. Realmente es una exhortación a que tomemos la ley con nuestra mano y la hagamos cumplir. Desde la Fundación, humildemente, tenemos ya esa experiencia con todos los familiares que formamos parte de la misma, de haber trabajado para que dentro de la provincia de Santa Fe tengamos la adhesión a la ley de electrodependientes, cosa que logramos. Y no quiero extenderme en el tema, pero fue eso, fue tomar el toro por las astas, fue decir, esta es una ley nacional, la necesitamos en nuestra provincia y bueno, lo logramos. Seamos protagonistas de nuestros derechos. Exactamente, exactamente, esa es la palabra. Gracias, muchísimas gracias Liliana por tu participación. No sé si querés, Susana, aclarar algo más, vertir algo más, porque hay dos personas que querían hacer una pregunta. Bien, una era Mirna Pinaroli, no sé si todavía está, porque decía que debía irse. Mirna, te voy a desmutear para que realices tu pregunta. Me parece que ya abandonó la sesión. Y otra, María Laura también había levantado la mano. A ver si ahí podés... perdón, ¿eh? Ahora sí podés... Sí, ahora te escuchamos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto a todos. Yo tengo a mi esposo, que estuvimos internados acá en Rosario, en el Hospital ECA, que ellos tienen un comité de ética, que trabajaron muy bien, también tienen una parte que se llama familia activa, pero a veces, como yo siempre digo, está bueno los comités de ética. A mí, a mi marido, tuvimos una reunión con todo el equipo, psicólogos, enfermeros, neurólogos, bueno, todo el equipo. A mí me lo dieron a mi marido para que se me muera. Esa era la función, que me lo externaron del sanatorio para que se muera acá en casa. Hace 4 años que Fernando está vivo, divino, los chicos de la fundación lo conocen. Yo sé que nadie tiene, que no somos Dios, pero no hay que dar esa esperanza en un comité que te digan se te va a morir en tu casa y en familia, porque nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Entonces, pues sí, está bueno el comité de ética, pero también te dan cosas como para que vos dejes todo abandonado y que sea lo que Dios quiera, y no es así. Todos nos podemos equivocar. A ver, te hablo por mí personalmente, no conozco al comité de ética que te dijo así, pero un comité de ética que te dijo de esa manera, todavía tiene que estudiar mucha bioética, porque no es la forma de expresarse,
Nosotros en general, y te hablo, yo trabajo con niños, así que imagínate el cuidado que tenemos, promovemos obviamente en la medida de las posibilidades, si el niño está en situación de final de vida, y es decisión de los padres y de ese niño, que ese niño pueda estar en su hogar, porque obviamente consideramos que el mejor lugar para poder estar en final de vida es el hogar y no una institución hospitalaria. Ahora, es imposible que te podamos decir se va a morir en un día, en 2 días, en 5 días, ni decirte te lo mandamos para que se muera. No sé, a ver, a ninguno de nosotros se nos ocurriría expresarnos de esa manera, ni de casualidad, porque justamente la ética del cuidado indica que yo te tengo que informar a vos con realismo, porque obviamente no te voy a engañar, no te voy a crear falsas expectativas, pero tampoco voy a hacer un sincericidio, porque no corresponde, y te tengo que informar de la manera más empática y cariñosa posible. Entonces, me parece que, bueno, si esto ocurrió de esta manera como vos lo contás, yo creo que necesitan un poquito de ejercicio de ética en el comité, sobre todo en la comunicación, por lo menos. A lo mejor lo tenían claro y la manera de decirlo no fue la correcta, pero digo, uno es muy cuidadoso en la forma en que lo dice, y sobre todo porque, como bien vos decís, nadie sabe la ciencia cierta, por más que inclusive tengas una enfermedad potencialmente mortal, cuándo esto va a ocurrir. Nadie lo sabe. Entonces uno generalmente no habla ni de plazo, ni uno se establece objetivos, ¿sí? Objetivos de cuidado. Entonces un objetivo de cuidado, cuando ya no hay más tratamiento curativo, es decir, bueno, ¿cuál es el mejor objetivo de cuidado que puedo tener? Bueno, que la paciente esté confortable, que no tenga síntomas molestos, que pueda interactuar con su familia, que de repente, si es factible, no sé, hacer un paseo, viajar, estar presente en el cumpleaños de alguien. Bueno, esas pequeñas cosas son los que uno, sobre todo al final de vida, empieza a redimensionarlas como algo importante. Entonces no se nos ocurriría, pero ni de ahí, creo que Liliana en esto coincide conmigo, ni se nos ocurriría a nosotros expresarnos de esa manera. O sea, me parece que la forma en que se expresaron, de ser así, fue bastante poco empática para con vos. Y bueno, pasa, a ver, también somos personas y a veces no todos estamos en la misma sintonía en el momento para informar, a veces metemos la gamba, y el problema es que, bueno, ocasionamos mucho daño cuando nos equivocamos. Así que en nombre de gente que yo no conozco, pero sí en nombre de los que hacemos bioética, yo te pido disculpas porque no es la forma de encarar esa situación. Bien, bien, Susana, María Laura. Acá levantó la mano también de manera virtual Florencia. Antes de darte la palabra, Florencia, quería leer una pregunta que hicieron por el chat para que la puedas responder, Susi. Nos pregunta Beatriz, ¿qué profesionales como mínimo debería conformar el comité de ética? ¿Psicólogo, médico, abogado, alguien de la comunidad, asistente social, un sacerdote? ¿Quién más? ¿Podés dar una definición acerca de eso? En realidad, de todos los que nombró, menos el sacerdote. O sea, a ver, miembros obligatorios es el abogado seguro. El abogado está porque no por el hecho de que, bueno, somos los dueños de la pelota, sino fundamentalmente porque es el que da la legalidad a la toma de decisiones. O sea, llegado a un cuestionamiento, una decisión tomada a través de un comité de ética, el hecho de que haya habido un abogado, se presume obviamente que ese abogado conoce la ley y que por lo tanto las decisiones son decisiones totalmente legales. Un comité de ética no puede tomar decisiones ilegales. O sea, un comité de, suponete, yo puedo estar, por dar un ejemplo, de acuerdo con el aborto voluntario, pero el aborto voluntario es ilegal. Entonces ningún comité de ética podría avalar una situación de aborto voluntario. Después, generalmente se trata que haya un equilibrio entre las profesiones clínicas, como médico, enfermero, psicólogo, psiquiatra, y las profesiones más sociales, si se quiere, y aquellos que son representantes de la comunidad. Generalmente puede haber un filósofo, un antropólogo, tratamos que dentro de las especialidades clínicas también están representados por ahí terapia intensiva, cuidados paliativos, psiquiatría o psicología,
pero ¿por qué digo sacerdote no? Y a ver, en esto voy a ser muy cuidadosa, no es porque yo trabajo muchísimo, a pesar de ser atea, trabajo muchísimo con tanto el padre Cristian de Casa Cuna como con el padre Pancho de mi hospital. Ellos suelen tomarme mucho el pelo y dicen que soy la atea más cristiana que conocen, pero a ver, la bioética es una disciplina científica que es deliberativa y consensuada, fundamentalmente. O sea, no es dogmática. No puede haber una bioética dogmática. Y las religiones, por propia definición, son dogmáticas. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que son. Entonces, si el paciente solicita la presencia de un sacerdote, un cura, un rabino, un pastor, nosotros hasta hemos traído un chamán de Oruro, trajimos un chamán pedido especialmente por la familia, es totalmente válido y lo hacemos. ¿Por qué? Porque los valores, los principios que tenemos que tomar en cuenta son los del paciente. Entonces, si el paciente tiene una necesidad religiosa o espiritual determinada, la vamos a cumplir, pero no como una imposición desde el comité de ética. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, por eso tratamos que los religiosos no formen parte, sobre todo como miembros permanentes, del comité de ética, y sí como miembros ad hoc. En la medida en que es requerido por el paciente, ahí sí los incorporamos. Bien, muchísimas gracias, Susi. Veo que también levantó la mano Noelia Gould, así que primero le vamos a dar la palabra a Florencia. A ver, aguardame que te voy a desmutear, Flor. Me presento. Soy abogada, tengo una discapacidad motriz y tengo un trasplante renal también. Así que, según la ley, tendría una discapacidad doble. Mi pregunta va por el lado de a Susana, ¿no? No, es algo que yo siempre pensé. ¿No crees que, por un lado, la ley de discapacidad, como que en la práctica, ¿no? Cumple mucho más por el lado económico en cuanto a prestaciones médicas y se olvida un poco del tema de integración y accesibilidad? Como que en eso está más o menos aceitada, pero en lo que es el resto de todo lo que está en el cuerpo normativo, como que todavía falta un montón. Y, o sea, y otra cosa, yo tengo un trasplante, ¿no? Yo reconozco que hace 9 años que yo estoy bien. No tuve grandes problemas solo al principio, pero ya está. A mí me sorprendió siempre lo de discapacidad visceral, porque el hecho de tener un trasplante, si no tenés una discapacidad, más allá de los remedios, porque podés tener una vida plena, y eso es lo que me hace ruido, ¿no? Que como que está encarado para el lado económico, y no tanto en el hecho de que en sí no es, yo no lo veo como una discapacidad. ¿Me entendés a dónde apunta la pregunta? Sí, creo que sí. A ver, tener una discapacidad no significa que no puedas tener una vida plena. Esto está claro. Digo, no es contradictorio el hecho de que se reconozca o se legisle acerca de una discapacidad y a su vez que la persona que sufre discapacidad tenga una vida plena. Lo que se trata a través de la legislación de discapacidad es justamente tratar en determinadas situaciones que se presumen que producen una merma a la persona para poder acceder a determinadas situaciones de prestaciones de salud, fundamentalmente estamos hablando de prestaciones de salud, poder garantizarlas. ¿Y cómo se hace? A través de la incorporación a un régimen legal. Ustedes quedaron, o sea, todos los que están trasplantados quedaron dentro del régimen legal. Esto se viene discutiendo hace siglos con la gente de trasplante, porque justamente la mayoría de las personas trasplantadas te dicen esto, mirá, en realidad yo no me siento como una persona con discapacidad como para tener que sacar el certificado de discapacidad, hacer esto o hacer lo otro. No porque lo que a vos te da es lo que te permite es un marco de contención. ¿Qué te quiere decir con esto? Vos también podés decidir no tenerlo, ¿sí? Vos también podés decidir no tenerlo. A ver, yo te cuento, yo no tengo certificado de discapacidad, no lo tengo. Y no tengo ese certificado de discapacidad porque considero que soy una profesional autoválida totalmente, con mi familia, tengo mi obra social, tengo mis 2 trabajos, la facultad y el hospital,
tengo una vida plena, con una excelente calidad de vida. Entonces, si yo accedo a un certificado de discapacidad que a mí me garantiza determinadas prerrogativas mayores para poder acceder a determinadas prestaciones de salud, le estoy justicia distributiva quitando el lugar a otro que está en peores condiciones que yo y que no tiene las mismas facultades o las mismas facilidades que tengo yo. Entonces yo decidí no tener certificado de discapacidad. Me costó una gran discusión familiar al respecto, pero yo decidí no tener certificado de discapacidad. Entonces, el hecho de que la ley regule determinados derechos no quiere decir que uno no pueda renunciar al ejercicio de esos derechos, ¿sí? Esto también, ¿por qué? Porque cuando uno legisla, también hace un análisis costo-efectividad, por ponerlo en terminología bioética. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener con esta ley que ampara los derechos de las personas que tienen discapacidad, mayor cantidad de personas van a ser las que se sientan incluidas para poder acceder a esas prestaciones, mientras por ahí un grupo, como es tu caso o el mío, pueden sentir que esta ley no las representa, pero esas personas tienen la posibilidad de retirarse. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, si yo dejo sin legislación, voy a tener mayor cantidad de gente vulnerable o frágil que no puede acceder a las prestaciones y menos gente como vos o yo que por ahí tenemos más facilidades para acceder. Entonces, es ese tipo de análisis lo que hace. La ley nuevamente, la ley es un enunciado general y no puede ir a la especificidad. Entonces, en las especificidades es donde se establecen estas diferencias y, bueno, cada uno trata, mira, yo, por ahí vos sos muy joven, ¿no? Pero bueno, Liliana va a recordar, igual que yo, cuando yo era chica existía un juego, un tablero de madera con figuras geométricas, y vos tenías que encajar las figuras geométricas en las formas que tenías en el tablero, ¿sí? Entonces el triángulo en el triángulo, el cuadrado en el cuadrado, pero la realidad es que la ley que trata de aprender la realidad y regularla y darle un marco, es como ese tablero, con la diferencia es que muchas veces el triángulo lo tenés que poner en el círculo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, ahí es la dificultad. Y no te da, claro, pero justamente esa cosa abarcativa que tiene la ley, muchas veces, yo he visto gente que no tiene ninguna discapacidad y tiene la oblea para un auto. Entonces hay como un abuso. Es una ley Eso es muy otra usada. Noelia. Sí, se da por ahí. Lo que decíamos antes, decía antes Susana del justo medio, el exceso y el defecto. Bueno, están todos los cuartiles representados en esa curva, lamentablemente. A ver, si puedo pasar, antes de pasar a la próxima pregunta, no sé si Florencia querías preguntar algo más. No, quería saber, o sea, entiendo bien por la respuesta, ahora entiendo lo que apunta, a mí me da rabia justamente que tenés un montón de gente que tiene el certificado y no tiene una discapacidad, y no la tiene porque tiene para tenerlo oblea nada más. Yo no tengo el certificado y no lo uso absolutamente para nada. Lo tengo porque sí, porque lo habré sacado, mi viejo me lo ha sacado de muy chica, porque en los 90, con la batería de remedio que yo tomaba con insuficiencia renal, no existía ninguna cobertura. Pero nada más, jamás lo usé. Se entiende perfectamente, Flor. Muchísimas gracias por tu intervención y por brindarnos tu experiencia personal tan detalladamente. Antes de pasar a la pregunta de Noelia, también me pasaron un listado de los comités de ética que funcionan en Rosario, pero todos ligados a la investigación. Hay 19 comités de éticas, pero todos relacionados con la investigación, ninguno de la clínica, ningún comité de ética hacia la clínica médica. Entonces yo pienso que es un gran llamado de atención y un nuevo llamado para que podamos comenzar a militar esa falta, ¿no? Noelia, voy a desmutearte para realizar la pregunta. A ver, te escuchamos. Te escuchamos. Hola, buenas tardes.
en mi caso no quería hacer preguntas, sino agradecimiento. Me encantó mucho escucharte. Yo soy mamá especial. Lamentablemente el año pasado mi hija está en el cielo, pero como decían ustedes, en algunos momentos de la vida, mi hija casi vivió 19 años, sentí como que no sabían expresarse, o los médicos, o enfermeros, sentía a veces que le faltaba más empatía. Sí, a ver, la enfermedad de otros, sobre todo la enfermedad grave, nos confronta contra nuestros propios miedos. Esto es una realidad y con nuestra propia finitud. Esto nos pasa a todos. Y no es sencillo, no es sencillo reconocer que uno es débil y puede enfermarse, que no es sencillo reconocer que uno va a morir. Entonces, trabajar con la enfermedad del otro requiere un plus que no va de la mano de la clínica, ni va de la mano de las ciencias de la salud, sino fundamentalmente de la humanidad. Por eso son ciencias humanas. Por eso la medicina, el derecho, la filosofía son ciencias humanas. Por lo que se requiere es tocar al otro en su humanidad. Y la humanidad del otro es reconocer los miedos que uno tiene frente a la enfermedad. O sea, la enfermedad asusta, te asusta a vos como mamá de una paciente, y asusta al médico también, que probablemente tenga también su hijo, y que a lo mejor tiene la misma edad que tu hija, y uno hace la transferencia necesariamente, lo relaciona. Y yo te digo, por lo menos lo que me pasa a mí, yo no tengo hijos por decisión personal, justamente por mi enfermedad, pero yo muchas veces cuando llego a mi casa después de un día de muchísimo trabajo, me abrazo a mi perra, a la que adoro, y a mi marido, al que también adoro, pero primero más a mi perra, y es dar las gracias de lo que tenés, trabajar desde el cuidado del otro, te redimensiona la realidad de una manera que yo no sé si soy capaz de transmitirla. O sea, qué sé yo llego a casa y mi marido me llega a decir, se rompió el lavarropa, y yo me voy a reír y voy a decir, gracias, listo, vayamos al lavarrap y punto. No hay drama alguno, porque lo que yo he estado viviendo durante las 8, 10, 12 horas dentro del hospital, me da la verdadera dimensión del drama humano. Entonces, hay quienes por ahí son mucho más técnicos y son brillantes profesionales, pero le falta esto, de poder desarrollar su humanidad, porque, desarrollar la humanidad o reconocer la humanidad de uno es exponerte, y esto tampoco es sencillo. ¿Sí? Cuando yo me reconozco humana y me reconozco como una persona que puede sentir lo mismo que sentís vos, con el sufrimiento, la angustia, la desesperación, es exponerme, es desnudarme ante alguien totalmente desconocido, que no sé qué puede hacer con mi desnudez. No sé si se entiende esto que te estoy transmitiendo. Entonces, yo no los critico a los compañeros que por ahí les cuesta más, porque eso va en cada uno también, porque son cosas que algunas cosas las puede aprender, pero otras te vienen innatas, ¿sí? Otras te vienen innatas. Y por otro lado, trato de entender que a veces no es sencillo, esto también es cierto. Pero bueno, nuevamente, así como uno trata de comprender, por ejemplo, cuando el paciente se enoja con uno, que generalmente pasa esto, sobre todo cuando uno da una mala noticia, y uno sabe que en realidad se está enojando con uno porque es el que tiene delante, y listo, ¿viste? Te tocó estar ahí, te tocó estar ahí. Y bueno, a veces también para los profesionales de la salud no es sencillo poder enfrentar el deterioro en un paciente o bueno, la situación particular. Digo, nuevamente, la ética del cuidado de ambas partes. Me parece que esto es fundamental. Pero bueno, uno trata siempre de mejorar, y es importante esto que ustedes nos cuentan desde el otro lado, ¿sí? Porque esto nos ayuda a nosotros, y creo que Liliana va a coincidir conmigo, la práctica, y decir, bueno, a ver, paremos un poco la pelota, se ve que algo estamos haciendo mal, si el otro no percibe que a mí me importa.
Bien. Susana, no sé si querías agregar algo más, Noé. Aguarda un segundito que estás muteada. Ahí te escuchamos, Noé. No, agradecerle la oportunidad, el espacio. Yo en esta larga vida que tuvo mi hija aprendí mucho de médica, enfermera, hasta de abogada, porque yo defendí hasta el último día de su vida todo. Y sigo en la fundación para poder seguir creciendo y ayudando. Buenísimo. Sí, no, realmente sos un ejemplo a seguir dentro de la fundación porque sos una de las mamás que perdió al gran amor de su vida, pero que desde el primer día, abrazados junto a Brisa, me dijiste, voy a seguir en la fundación, esperá que me recupere, pero voy a seguir, y lo hiciste. Es muy, muy grato estar al lado tuyo y aprender de vos, Noé. Y ahí está Facundo, que más de una vez fui, que todavía no era de la fundación, a pedirle ayuda, y él me ha hecho más de unos amparos para la obra social. Así que también agradecerle a él. Sí, justo se tuvo que retirar Facu porque tenía otra sesión, pero estuvo hasta hace minutos con nosotros. Quería comentarle a todos que por intermedio del chat se dio algo muy positivo, que justo nos están comentando que desde Santa Fe Capital, el Hospital Cuyen, en Santa Fe Capital tiene 2 comités de ética, uno de investigación y otro de clínica, y desde el Alasia le están preguntando si pueden hacer alguna consulta a esos comités, y le están diciendo que sí, o sea que están empezando a tejerse lazos dentro y a partir de esta disertación. Así que me parecía muy, muy positivo comentártelo y comentárselo a todos. O sea, ya se empiezan a... Es buenísimo la idea de trabajar. La idea de trabajar en redes es fundamental, porque no tenemos que estar solos, ¿sí? Esto es lo principal. Así que buenísimo que se vayan armando estos lazos. Bien, había levantado la mano Dante, ahí voy a desmutearte, y después de nuevo también María Laura, así que primero le damos la palabra a Dante. No sé si se escucha. Ahora sí. Perfecto. Hola Fabián, hola doctora, un gusto. Hola doctora y hola Fabián. Me parece que en realidad hay algunas cuestiones, algunos términos que son disparadores que podemos usar en este primer encuentro en el que yo participo. El comité de ética, por ejemplo, calificado en bioética, hay términos que son disparadores que tomé de lo que usted dijo, de una discriminación positiva, que bien le explicó, una igualdad como ficción, como por ejemplo las personas por nacer no son personas sino nacen vivas. Usted aclaró que la igualdad es una ficción, porque lógicamente somos absolutamente todos distintos, y además esa igualdad está dada en cómo uno se siente y cómo uno afronta determinadas situaciones. Los trasplantados también como disparador, como otro punto, si bien son discapacitados para la ley, también la ley los faculta, por si esa palabra le hace ruido, por decirlo de una manera un tanto coloquial, pero también tiene derechos eventuales ante situaciones eventuales. La legislación le da la posibilidad de que la persona decida. De la misma forma que decide con el nuevo código, con la nueva legislación de 2015, si es hombre o mujer, con esa amplitud que la reforma del código decimonónico que teníamos se abrió
abrió el juego a temas que eran escabrosos, si se quiere. No sé si estará de acuerdo, o si estaremos todos de acuerdo. Yo dejo situaciones personales de lado, que Fabián conoce, y convoco a que este tipo de charlas y de reflexiones con profesionales de la salud, con profesionales del derecho, con familiares de personas con discapacidad, se repita. Pero advertí algo muy particular, que si ustedes lo habrán tenido en cuenta. En el grupo somos 2 hombres. Creo que es un tema para analizarlo en algún posterior encuentro, ¿no? Y en un momento no había ninguno, ¿eh? Al principio yo pensé que íbamos a hacer solo las mujeres. Sí. 3 hombres. Sí, cuidado que hay un hombre que figura como hombre, pero que aclaró por el chat que sí, no, que no era. Está utilizando, o sea. Bueno, será un tema. Será un tema a tratar. Pero creo bueno, que es un tema para que la doctora Ciruzzi lo analice y no haga una devolución. Inherente a la Tal vez tiene que ver con esto de reconocer la humanidad y los sentimientos, ¿eh? Todavía estamos en una sociedad donde supuestamente los hombres no lloran y los hombres no manifiestan sentimientos. No, yo me voy a... ahí está, gracias. Yo me voy a permitir una reflexión. Los hombres lloramos, los hombres sentimos, tenemos frustraciones, tenemos compromisos y tenemos a veces las mismas experiencias que las percibimos quizá de distinta manera, porque somos diferentes, pero somos personas humanas. Y entiendo que esta problemática en la que se comprometió tanto usted, desde su profesión como Fabián, desde su experiencia personal, y yo desde la mía, me parece que hay un camino todavía por recorrer. Y con respecto al comité de ética calificado en bioética, quienes no, coincido con usted que el dogmatismo hay que dejarlo de lado, pero en ocasiones resulta sumamente necesario de que el paciente, que el enfermo, que la persona con cierta discapacidad o capacidad diferente, como la quieran llamar, sea el que decida cómo se siente mejor. En definitiva es él el que decide y es el dueño, siempre y cuando, lógicamente, el discernimiento se lo permita. Una pequeña reflexión, si se quiere, un pequeño aporte. Y mis saludos y muchísimas gracias por la dedicatoria, la dedicación a explicar temas que nos unen, pero en materia médica quizás tengamos que analizarlo un poco más en profundidad, así que se lo agradezco. No, por favor, gracias Dante, y sí, obviamente lo importante siempre es lo que el paciente quiere, no inclusive ni siquiera lo que quiere la familia. Obviamente que la familia es un gran componente, pero la familia no solamente nos referimos aparte a la familia de sangre, muchas veces esa familia está constituida por los amigos, y otro tipo de afectos, pero obviamente que inclusive desde los comités de ética nuestra otra función es hacerle entender a la familia cuando lo que quiere la familia y lo que quiere el paciente colisiona, y hacerle entender que lo importante es lo que quiere el paciente. Esto imagínate con chicos, ¿no? Ya con adultos a veces es difícil hacerle entender a los papás que el nene puede tener mucha más razón en lo que está pidiendo, es mucho más difícil, pero trabajándolo tranquilo, permitiéndose los idas y vueltas, que muchas veces, obvio en estas situaciones, siempre hay dudas, siempre hay situaciones en las que uno de repente recula, es importantísimo. Por eso la voz del paciente es fundamental, siempre, siempre. Así que gracias. Bien, lamentablemente me informan que tenemos que ir redondeando porque a las 20 se va a cortar, porque tenemos... Yo tenía una reunión 7:30 de la tarde que me están llamando, que me están por matar más o menos. Pero entonces mil perdones.
No, por favor, vamos a usar esta doble excusa para darle un cierre, porque realmente cada pregunta es enriquecedora, cada término y cada concepto es un disparador, como decía antes Dante, y como pasó desde el principio, así que por favor, si podés dar un breve cierre, y le pido mil disculpas si alguien quedó con una pregunta para formular. Les quiero también comunicar que esta disertación y todas estas preguntas y toda esta charla que hemos tenido al final va a ser editado y va a ser levantado en nuestro canal de YouTube para que quede a disposición de todas las personas que quieran volver a verlo o quienes ingresaron tarde puedan ver lo que faltó desde el principio. Susana, te pido que tengas una consideración final y mil disculpas por este corte intempestivo, pero bueno, el tiempo es... El tiempo es tirano. El tiempo es tirano también en los Zoom. Ahora aprendimos esta nueva. Así que no, gracias, nada más que agradecerles a todos ustedes por haberse quedado todas estas casi 2 horas de charla, por intercambio. Nada, todo mi agradecimiento y bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad para seguir tejiendo lazos para poder trabajar entre todos de manera conjunta. Así que cuídense mucho y gracias. No, por favor, gracias a vos y gracias a todos los que participaron. De todo corazón, gracias por su tiempo, por su aporte, y estamos muy contentos porque este es el primer encuentro, pero van a venir varios más. Así que ya tenemos sus datos para volver a convocarlos a próximas reuniones. Muchísimas gracias a todos y a todas los que estuvieron ahí. Cuídense.